Tengan la bondad de abrir sus Biblias, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27. Vamos a retomar un tema que dejamos pendiente hace unos días, pero que ahora es necesario, ahora que estamos comenzando otra vez un nuevo año, volverlo a tomar para que estemos ubicados con relación a el proceso que como iglesia de Itagüí Central vamos llevando acá administrativamente y espiritualmente también. Amén. El tema es las marcas de una iglesia verdadera, las marcas de una iglesia verdadera. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Juntos, a ver: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tenga la bondad de sentarse. Las marcas de una iglesia verdadera. Como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a una institución como esta y hemos creído siempre que estamos en la iglesia verdadera. ¿Sí estamos? ¿Sí se oye bien? Como miembros de la organización Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hemos creído, lo que hace que nos convertimos, que estamos en la iglesia verdadera. Yo creo que no se oye bien. ¿Se oye bien o no? Desde que nos convertimos, pensamos que estamos en la verdadera iglesia. Ya se oye mejor, ya se oye mejor. Es que es algo que tenemos que entender. Tenemos que saber si estamos en la verdadera iglesia. Y no estamos en la verdadera iglesia porque se llame Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No estamos en la iglesia porque llame Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Porque la iglesia universal, la iglesia que el Señor ha comprado a precio de sangre, no solamente en Colombia, no solamente en Brasil o en África o en Europa, se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La verdadera iglesia tiene unas marcas, unas referencias que hacen conocer a los que asisten a ese lugar, llámese África, llámese Europa, llámese Australia, llámese el país que quiera, y la iglesia que sea, escúcheme bien, o la denominación que sea, o el nombre que tenga, pero la verdadera iglesia debe tener unas marcas que la caracterizan. Amén. Es como si en medio de 800 mujeres o 1000 mujeres, yo conozco cuál es la mía, ¿o no? ¿Cierto que sí? Así mi esposa esté en la China, así esté en África, así esté donde quiera que ella esté, si la ponen en medio de muchas mujeres, yo sé cuál es la mía. Así hayan muchas parecidas por detrás o de frente o de lado, uno ve la que es de uno y uno sabe cuál es la de uno. Está sonando muy maluco, ¿o no? ¿Cómo oye usted allá? Necesitamos reporte de sintonía, cómo se oye en las casas también. ¿Listo? Algún día dejamos de mover el equipo y ya sabemos que quietecito funciona mejor. Listo. Suena como, bueno, no sé cómo hablarles, si es mejor entre un tarro o fuera del tarro. Entonces le decía que la iglesia, el Señor la conoce, el Señor conoce su iglesia, pero nosotros conocemos la iglesia del Señor. Le pregunto, ¿nosotros conocemos la iglesia del Señor? Si nosotros conociéramos la iglesia del Señor, no nos dejaríamos mover
por algunos conceptos humanos, doctrinales, morales, sociales, que quieren perturbar la fidelidad de la iglesia del Señor. Amén. Esos conceptos pueden ser incluso hasta teológicos, conceptos teológicos, conceptos moralistas o incluso conceptos religiosos también, que quieren que nuestra fe sea movida de su firmeza, que la firmeza la da el conocimiento de la palabra de Dios. El jueves hablamos acerca de conocer a Dios. Amén. Cada uno de nosotros debe interesarse, debe preocuparse por conocer a Dios, por entenderlo, porque esas cosas quiere el Señor. Cuando conocemos al Señor, cuando nosotros conocemos a Dios, entonces conocemos su palabra. Amén. El Señor dice: yo soy el buen pastor. ¿Sí dice el Señor eso? Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo las ovejas que están adecuadas o adaptadas, más bien, adaptadas a la voz, al timbre de la voz de Dios, son las que verdaderamente seguirán al Señor. Podríamos decir entonces que aquí tenemos gente en la iglesia que no es de la iglesia, porque yo soy bautizado. Eso no lo hace a usted iglesia. Eso no lo hace iglesia a usted. Aquí tenemos gente que sabe que hay un solo Dios, pero eso no lo hace iglesia a usted. Aquí tenemos gente que sabe que, escuche, que sabe que sin santidad nadie verá al Señor, pero no viven en santidad. Saben, pero no viven en santidad. Entonces eso no los hace iglesia. Saber lo que Dios dice no me hace iglesia. Amén. Cuando experimentamos el vivir en una congregación, el asistir a una congregación, entonces nos deberíamos de preguntar por las marcas de esa congregación, porque no en todas las iglesias del nombre o en las iglesias pentecostales se vive de la misma forma. No en todas se vive de la misma forma. Entonces es el momento donde nosotros deberíamos de estar bien ubicados. Yo diría, deberíamos dejar de ser tan emocionalistas y volvernos más racionales, más inteligentes espiritualmente hablando. Amén. Cuando miramos las cartas de Pablo, bueno, siempre hemos dicho que no hay iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Y cuando miramos las cartas de Pablo escritas a las iglesias, nos damos cuenta de que Pablo trataba un montón de problemáticas que habían dentro de la iglesia, y uno dice, pero venga, ¿no era la iglesia del principio? ¿No era la iglesia llena del Espíritu Santo, que hablaban en lenguas, que se hacían matar por el Señor? Y uno dice, pero ¿por qué entonces habían tantos problemas en esas iglesias? Bueno, todos esos problemas habían en la iglesia para que hubiera un tratamiento especial, no solamente con esas iglesias del principio, sino con todas las iglesias que iban a surgir en medio de los tiempos hasta que viniera el Señor. Amén. Alguien decía, yo quiero pertenecer a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto es la que le hablan del amor. El amor cubre multitud de faltas, el amor es paciente, el amor es de... Yo quiero ser de la iglesia, pero se olvidan de los problemas que habían en Corinto. ¿Era la iglesia del Señor? Sí. Pablo escribe a la carta a los Corintios y la llama iglesia del Señor. Amén. Pero ¿qué problemas habían en Corinto? Empezando que habían hermanos que se creían dueños de los otros hermanos y hacían sus propios grupos. Primero a los Corintios habla de que unos decían, Pablo escribe y les dice, oigo que hay entre ustedes divisiones. El uno dice que es de Pablo, el otro dice que es de Apolos, el otro dice que es de Pedro, y los más dicen que son de Cristo. Era porque había esa problemática de división dentro de los hermanos. ¿Y cuál era la problemática? Bueno, Corinto era un lugar especial dentro de la sociedad de la época, y era un puerto donde había mucha gente de todas partes. Y cuando los judíos o los hermanos llegaron allá con el evangelio, recuerde que hubo, Hechos capítulo 4, una persecución
donde hicieron ir a todos los cristianos, a excepción de los apóstoles. Los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero donde los hermanos llegaban, compartían la palabra del Señor. Amén. Y la gente se convertía. Llegó a Corinto la palabra del Señor y muchos griegos se convirtieron al Señor. Muchos griegos se convirtieron al Señor. Pero algunos de los judíos que predicaban la palabra comenzaron a creerse los dueños de la iglesia. Los dueños de la iglesia. Entonces le tienen que escribir a Pablo, y Pablo escribe y les dice: oigo que hay entre ustedes divisiones. Pero no era la iglesia del amor, pues. No, ¿sabe por qué le escriben del amor? Porque creían que los dones que ellos tenían, capítulo 13 habla del amor, capítulo 12 habla de los dones, y en adelante capítulo 14 habla de los dones del Espíritu. Porque creían que porque tenían un don tenían que usarlos, tenían que ponerlos en cualquier parte. Y Pablo les dice: no, es que así no es. Mire los problemas que habían en Corinto. Cuando nos damos cuenta de las congregaciones actuales, después de 2000 años o más, nos damos cuenta que los problemas siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces viene y uno dice: entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la iglesia verdadera, en la época de la Reforma, cuando el cristianismo estaba casi que, el verdadero cristianismo estaba casi que extinto, casi se extingue el verdadero cristianismo, porque los verdaderos cristianos se aislaron de la sociedad y se hablaba poco del evangelio. Entonces comienzan a surgir movimientos como la Iglesia Católica, que en la época de la Reforma Dios usa grandemente a un hombre católico. ¿Quién? Martín Lutero. Martín Lutero era un católico, era un obispo de la Iglesia Católica, pero que comienzan a mirar la problemática que había dentro del cristianismo, ¿sí? Y entonces ven cómo hay cristianismos incluso muy liberales en cuanto a su manera de vivir. Eran casi que pecadores y pecaban en nombre de Dios. Entonces vienen los reformistas y se reúnen y hacen concilios y comienzan a mirar, venga, ¿cuáles entonces son las marcas de una verdadera iglesia para que trabajemos en eso? Entonces resultan un montón de solas. Hay aproximadamente unas 12 solas. Te dirá que es solas. Bueno, algunos reformistas decían: solo la fe salva. Entonces querían enseñarle a la gente solo la fe. Pero la fe era algo compuesto por muchas cosas. Fe era creer, fe era tener una doctrina unificada, ¿sí? Fe era que nos pareciéramos todos con un mismo sentir. Fe eran un montón de cosas, incluso creerle a Dios. Pero aparecen otros que dicen: no, solo la gracia salva. Entonces hoy tenemos doctrinas donde dicen: salvos ya, salvos para siempre, porque solo se necesita la gracia. Hoy todavía las tenemos. ¿Sí ven? Entonces los reformistas comienzan a mirar todo ese montón. Otros decían: solo escritura, solo la palabra de Dios, solo fe, solo gracia, solo escritura. En fin, un montón de solas, aproximadamente unas 12 solas, que no hay tiempo de tratarlas ahora porque sería muy informático el tema y que de pronto nos desubica un poco y no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces resuelven que solo hubieran 3 marcas o señales que identificaran a una iglesia verdadera. Entonces, para que una iglesia sea verdadera, la iglesia debe, debe predicar el evangelio. Cuando hablamos de predicar el evangelio, no es que nos paremos con una corneta a predicar el evangelio: amigo, arrepiéntase, es que eso es predicar el evangelio. No, predicar el evangelio es una palabra muy extensa. Romanos capítulo 1, abra su Biblia. ¿No trajeron Biblia? Romanos 1:16, bueno, desde el versículo 14 podríamos leerlo. Romanos capítulo 1, mire lo que Pablo declara acá. Versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Romanos capítulo 1, versículo 14. Soy deudor. Y estaba sintiéndose Pablo comprometido con la necesidad de predicar el evangelio a todos los pueblos gentiles. Para eso fue llamado por Dios. Amén. Para eso fue llamado por Dios.
de predicarle a griegos y a no griegos, a todo el pueblo gentil al que Pablo se encontraba, quería predicarle el evangelio. Pero el evangelio no era solamente decir que Cristo salvaba. Escuche lo que dice. Así que en cuanto a mí, versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros en Roma. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, ¿cómo dice? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, la justicia de Dios. Así que no es simplemente amor. Arrepiéntase que Cristo lo ama. Ya predicamos el evangelio. No, el evangelio no es solamente arrepentimiento. En el evangelio la justicia de Dios se revela también a la humanidad. Amén. ¿Y cuál sería entonces la justicia de Dios? Que si usted no vive como Dios manda, usted se va para el infierno. ¿No es esa la justicia de Dios? Dígame. La justicia de Dios nos convence a nosotros de pecado, nos convence de malas actitudes. El evangelio predicado como se tiene que predicar nos confronta a la realidad humana con Dios y tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Eso hace el evangelio. Eso hace el evangelio. Entonces se decía que para que una iglesia fuera verdadera tenía que predicar la verdad del evangelio. Amén. Y yo me pregunto, ¿por qué nos enojamos cuando nos dicen que no andemos torcidamente? Si eso es el evangelio. ¿O no es eso el evangelio? Cuando a usted le preguntan, ¿usted es cristiano? Usted dice, yo soy cristiano evangélico. ¿Cierto que sí? Y no es que seamos cristianos evangélicos porque nos mantenemos diciendo Cristo lo ama, Cristo lo ama, Cristo lo ama. Esos son cristianos evangélicos. No, es porque vivimos el evangelio de Dios. Si tomáramos el evangelio de una forma literal, en el evangelio, el mejor evangélico fue Jesucristo, el mejor predicador del evangelio. Y Jesucristo nos dice, en el evangelio dice, entren por la puerta estrecha. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Porque espaciosa es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por él. Eso era evangelio. Evangelio es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Evangelio es: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos... Sí, pero nunca me obedecieron. Apartados de mí. ¿Cree usted que eso es evangelio? Dígame. Entonces el evangelio es la predicación de la verdad escrita o la verdad revelada, sin tapujos y sin miedo. Eso es el evangelio. Una iglesia verdadera es la que le dice a sus feligreses la verdad sin temor. Si me dice la verdad, me voy a diezmar a otra parte. Dios lo bendiga, usted no es iglesia. Usted no es iglesia. Me voy porque no me ponen a servir. Dios lo bendiga, usted no es iglesia. Así se vaya para otra. Pero si el evangelio no es vida en usted, si el evangelio no se hace rema, si la palabra de Dios no se apodera de tu vida, tú no eres iglesia. No eres iglesia. Si nos damos cuenta de esa verdad, entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos en una iglesia verdadera? Porque hay iglesias donde le predican a la gente de moral, de buenas obras, hasta de energía positiva le hablan a la gente. Oiga, hermano, y son llenas, atiborradas de personas. Le hablan de agua bendita, de pañuelos ungidos, de un montón de cosas. Y la gente es feliz allá, hermanos, felices. Yo conocí una hermana pobre, de una finca por allá en un hueco, hermanos. Y era una hermana que uno dice, hermano, venga, es que venir a la iglesia no nos hace cristianos. Venir a la iglesia no nos hace cristianos. Y ella fiel en la iglesia, fiel en su asistencia, al menos en su asistencia.
Y llegó un tipo por allá a coger café y le habló de la doctrina de la prosperidad. Y la puso a vender la finca para traer a su casa pañuelos ungidos y agua bendita. Oiga. Para de sufrir a la iglesia del Dios viviente. Y la gente, wow, qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, hermano, si nos dicen la verdad, no nos gusta. Yo me pregunto como pastor, ¿somos la iglesia del Señor o no? No, es que soy muy sensible. A mí me tiene que decir las cosas. Oigan a este. Oigan a este. Yo me pongo a mirar cómo hablaba el Señor. Los mejores sermones los predicó Jesucristo. Y Él nunca le dijo a la gente, no, venga, tranquilo, no, tómela suave. Vea, yo le digo esto, pero no, el Señor le decía a la gente lo que le tenía que decir, porque eso realmente es el evangelio, hermano. ¿Qué es el evangelio? ¿Realmente qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el evangelio. Dele ese aplauso al Señor, hermano. El evangelio contiene la doctrina del único Dios verdadero. Amén. Cuando el evangelio se predica como es, no hay lugar para dos dioses, ni para tres. Yo no sé cómo hacen, hermano. Estaba mirando, abrí una página ahí mirando la convención de Cali. Excelente, una hermosura de convención. Y a la semana siguiente dije, voy a escucharme otra vez un mensaje de esos tan bonito. Y cuando abrí, había una convención en vivo también. Y yo dije, convención en vivo. Y era de una denominación acá en Colombia. Y comenzaron diciendo, bueno, qué maravilla, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo dije, bien, pues. Y comenzaron a cantar. Y cuando fueron a orar, dijeron, hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús, hermano, que es el Dios verdadero. Y entonces, en el evangelio, escúcheme, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. En el evangelio se revela la divinidad de Dios, la deidad de Jesucristo, hermanos. En el evangelio se revela el Dios todopoderoso. Por eso cuando a nosotros nos hablan del evangelio de Jesucristo como Dios o de Dios manifestado en carne, nos emociona el alma, hermanos, porque eso no nos lo reveló a nosotros carne ni sangre, hermano. Eso es revelación que viene de arriba y está implícita en el evangelio de Jesucristo. Amén, eso está ahí metido en el evangelio, hermanos. Eso es evangelio. En el evangelio está implícita la santidad con la que debemos de vivir nosotros. Podríamos decir entonces que el evangelio es el estilo de vida, no solamente moral, sino también doctrinal. Y todo lo que usted quiera meterle ahí, moral, espiritual, social, en el evangelio está la verdad revelada de Dios para su iglesia. Por eso hay que predicar el evangelio como es. Yo no estoy con una iglesia, hermano, donde todo el mundo haga lo que le dé la gana, donde cada cual viva como quiera. No. La iglesia del Señor es una, así como Dios es uno, hermano querido. Y cuando Él venga, se va a presentar a Él mismo una iglesia ¿cómo? Gloriosa. Y la gloria de esta iglesia es la obediencia al Señor Jesucristo. Esa es la gloria de esta iglesia. Amén, amén. 2. La iglesia verdadera debería de practicar los sacramentos. Escúcheme bien. Eso estamos hablando de la Edad Media, donde los reformistas quisieron identificar. Mire todo el tiempo que le estoy hablando. Siglo XIV, siglo XVI, donde empezaron a decir, venga, nos estamos perdiendo, el cristianismo verdadero, ¿dónde está? Habían evangélicos que hablaban en lenguas. ¿Dónde estaban, hermano? Estaban en el monte, que ponían sus manos sobre los enfermos y sanaban.
Pero no, cuando ponían sus manos sobre los enfermos y los sanaban, los otros decían, son brujos, y los mataban, los quemaban. Entonces los verdaderos cristianos les dio temor, de entre ellos un grupo, los cuáqueros. No sé si usted haya alguna vez comprado avena cuáquer. ¿Se ha comprado avena cuáquer? Ahí aparece un señor con una figura, eran los cuáqueros, los llamaban los cuáqueros o los temblorosos, eso quiere decir cuáquero, los temblorosos, porque se ponían a alabar al Señor y temblaban y hablaban en otro idioma que la gente no entendía. ¿Usted cree que quiénes eran esos, hermano? ¿Sí? Pero se fueron a los montes porque les daba miedo que los mataran. Era su fe. Adoctrinaban a sus niños de tal manera que sus niños, cuando les preguntaran cualquier cosa, no notaran que eran evangélicos o que eran cristianos. Era el temor. Entonces viene la Reforma y saca a la luz el verdadero evangelio, la verdadera iglesia. Los unos decidieron una cosa, los otros decidieron otra, pero las marcas de la verdadera iglesia quedaron en la historia de la humanidad. Entonces la segunda señal o la segunda marca de una verdadera iglesia eran los sacramentos, la práctica de los sacramentos. ¿Sabe que estaban en la convención y el hermano es una iglesia en Europa, dijo que lo habían invitado a una casa a unos bautistas? No sé si usted lo recuerde. Yo estuve muy atento, muy pendiente, y dijo que lo habían invitado unos pastores bautistas a la casa de él. Él vivía en un piso y los otros vivían en otro piso, y él subió allá al apartamento del pastor bautista y le preguntaron: ¿usted predica el evangelio? Yo predico el evangelio. ¿Usted predica la santidad? Yo predico la santidad. Y el pastor bautista lo miraba y le dijo: ¿ustedes practican los sacramentos? Y el hermano le dijo: claro, nosotros practicamos los sacramentos. Y el pastor bautista se paró y lo abrazó y le dijo: hombre, qué bendición, usted sí es un predicador del evangelio. ¿En qué consisten los sacramentos? Nosotros no somos católicos. La iglesia católica tiene 7, 8 sacramentos o más, dentro de los que incluyen la primera comunión y la confirmación, la extrema unción, el matrimonio, y ellos no se casan. Esos son sacramentos de una fe, de una doctrina, pero no son los sacramentos de la iglesia verdadera. ¿Cuáles serían los sacramentos de la iglesia verdadera? Solo 2. Un sacramento es una orden dada por el Señor de una práctica que debería de realizarse siempre. Hay solo 2 sacramentos estipulados en la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Oiga, ustedes saben, venga, sigan aquí, yo me siento un ratico. Bautismo y Santa Cena. El uno no es simplemente que practiquemos los ritos del bautismo y de la Santa Cena. Eso tiene una implicación, así como el evangelio. El evangelio no es simplemente anunciar que Cristo es bueno y que Dios es amor. Lo mismo pasa con los sacramentos. El sacramento del bautismo nos incluye, escuche bien, nos mete dentro de lo que se llama la iglesia, nos hace nuevas criaturas. Por eso el bautismo no debe tomarse a la carrera, hermanos, no debe hacerse a la ligera. Hay cosas que usted no puede tomar a la ligera, hermano, como el bautismo o el matrimonio. No puede casar a la carrera, a la loca, como digo yo. Usted tiene que pensar con quién se va a casar. Yo he pensado mucho, ya tengo 52 años y no me caso. Siga pensando. ¿Es en serio? ¿Es en serio, hermano? Hermano, es que me va a bajar el tren, ¿cómo le parece, hermano? Es que yo tengo piernitas de mirla y entonces ya a mí me baja. Mi hija, no se preocupe. El matrimonio es para pensarlo bien. Y lo mismo ocurre con el bautismo. Porque si usted piensa con quién se va a casar, debe pensar cómo va a vivir delante de Dios. El bautismo te incluye dentro del cuerpo del Señor. El bautismo nos reviste de Jesucristo. Podría darle todas las citas que le estoy diciendo acá, porque el bautismo, el que está bautizado en el bautismo del agua, está revestido del Señor, ha sido adherido a la iglesia del Señor, es
parte del cuerpo del Señor. Entonces el bautismo no es cualquier cosa. Por eso el bautismo debe hacerse, es una ceremonia solemne, hermano querido, como la Santa Cena. El bautismo no es para tomar a la ligera. Hágale pues, póngase unas chanclas y hágale, hermano. No. El bautismo, cuando una persona va a bautizarse, debe de estar verdaderamente arrepentida, porque sin un verdadero arrepentimiento no habrá un verdadero bautismo. Amén. Pues, ¿cómo me arrepiento? Usted tiene que arrepentirse de verdad. Usted tiene que mirar hacia adentro y mirar si ha ofendido a Dios, y si quiere vivir una vida de santidad. Hermano, y si peco, pues si estás pensando en pecar sin bautizarte, es como el que piensa en jugársela a la mujer sin casarse. No quiero pecar, no peque. Si no quiere pecar, ¿para qué peca? El bautismo es un compromiso serio adquirido con Dios. El bautismo es un contrato, casi que como el contrato matrimonial, hermano, donde Dios, escuche, donde Dios se compromete con nosotros a perdonar nuestros pecados, pero nosotros nos comprometemos con Él a serle fieles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Escuche, el compromiso es: ah, no, usted me perdonó, Señor. Eso era lo que decían por allá. Solo gracia. Dios nos salva es por gracia. Sí, es verdad. Pero la gracia de Dios, hermano, está, yo diría, condicionada a nuestra fidelidad a Dios. Ah, no, entonces si es así no es gracia. Hermano, es que después de que a usted le perdonen los pecados. Mire, ayer hablaba con alguien y le decía: para mí el servicio a Dios no es una obligación. No. Que yo le sirva a Dios, hermano, porque es que, si yo no le sirvo a Dios me aparto. Oigan a este. El servicio a Dios es un, ¿cómo le digo yo, hermano? Para mí el servicio a Dios es solo por gratitud. Es de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por mí. No sé de qué forma sirva usted. Algunos sirven para que los vean, otros sirven para adquirir reconocimiento entre la congregación, otros sirven para buscar un medio de que los promuevan a un cargo más alto, y así sucesivamente. Y el día que no tienen el cargo, dejan entonces ¿de qué? De ser cristianos. No podemos dejar de amar al Señor, hombre. El servicio a Dios se hace por amor y por gratitud al Señor. No busque otro método, otro motivo más bien para usted servirle al Señor. No busque otro motivo para servirle al Señor, solo por gratitud. Y si nos permiten hacerlo, hermano, dele lo mejor al Señor. Dele lo mejor al Señor. Entonces mire que los sacramentos no son solamente que lo bautizamos allá, no. El que no naciere de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo hago yo ya viejo para volver? Si no naces del agua y del Espíritu, refiriéndose a qué? Al bautismo. El bautismo es nacer de nuevo. Una iglesia donde la gente esté bautizada y viva en pecado no es iglesia. No es iglesia. Mire la importancia de las marcas de una iglesia verdadera. Yo siempre digo: usted dice que es cristiano, viva como cristiano. Viva como cristiano. Usted dice que es casado, hombre, viva como casado. No se amargue la vida, hombre. ¿Vamos bien? Y la otra era la Santa Cena. La Santa Cena no es simplemente venir y comer un pedazo de pan con una copa de jugo de uva. No, la Santa Cena tiene implicaciones de discernir, escuche, de discernir el cuerpo del Señor. Si usted participa de la Santa Cena es porque usted está, escúcheme bien, siendo consciente de que todas sus acciones, palabras, incluso hasta pensamientos, si afectan a la iglesia, usted no es del cuerpo. ¿Por qué se quedaron tan calladotes? Si usted causa divisiones entre los hermanos, usted no es del cuerpo. Cualquier actitud dañina que haga la iglesia o un miembro de la iglesia contra otro miembro de la iglesia, lo puede excluir de la iglesia del Señor, hermano querido.
Porque la iglesia es una, así como el cuerpo. ¿Usted cree que yo me mantengo chuzándome así, chuzándome a ver si estoy vivo? Oiga, eso me hace daño a mí. Entonces, ninguna actitud que vaya en contra de la iglesia hace parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, miren, no es simplemente una santa cena, comer. No, el que participa de la santa cena es consciente de que la sangre del Señor fue derramada por Él, de que el cuerpo del Señor fue molido por Él para que perteneciéramos al cuerpo del Señor, que es ¿qué? Su iglesia. Su iglesia. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, capítulo 11, primera carta a los Corintios: oigo que hay entre ustedes pleitos, y en verdad lo creo, porque es necesario que entre vosotros hayan pleitos y divisiones para que sean aprobados o para que sean manifiestos los que son aprobados. Eso dice Pablo escribiendo a los Corintios. Y si cuando vayan a participar de la cena, pruébense a sí mismos y disciernan si son parte del cuerpo o no. Mire, hermano, vea, yo a veces me pongo a pensar cosas. Y yo estaba pensando en el arca. Estos días me desperté y bueno, Noé cómo construyó el arca. Sería que él construyó solito con los hijos nada más. Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. ¿Sería que ellos solos construyeron ese barco tan grande? No, pues que tiró mucho tiempo, pastor. Yo digo que no, yo digo que hubo gente a la cual él le pagó. Venga, necesito una ventana, hermano, para poner en tal parte. Pues usted no es el que está haciendo sí, pero necesito una ventana, y tal vez le pagó a un carpintero, por ahí a un cerrajero, que iba y le ponía la ventana y se burla de este tipo, si está loco, está el re loco. Tal vez hubo alguien que se burló de él, pero que trabajó con él en el arca. Y lo pienso, ¿por qué? Porque hay gente que está en la iglesia, pero no son de la iglesia. Hay gente que está en la iglesia que no son de la iglesia. Pablo dice: pongan cuidado con aquellos que se disfrazan de ovejas. Eso dice Pablo. Y el Señor también lo sostiene por allá en San Mateo. Guárdense de los que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Y los apóstoles todos le dijeron a la iglesia: pongan cuidado, porque vendrán gente que se van a meter dentro de la iglesia, que le van a hacer daño al cuerpo. ¿O a quién? O a la verdadera iglesia del Señor. No podemos, hermano, ignorar quiénes somos nosotros. Si nosotros somos la iglesia del Señor, mire, a veces pensamos que solamente hacemos daño chismoseando. A veces no se hace daño chismoseando. A veces se hace daño dándole moral a una persona y subiéndolo a un lugar donde Dios no lo quiere poner. Aquí se ha ido gente, hermano, porque yo no sé quién les ofreció ministerio. Se han ido de acá de Itagüí. Gente buena, que alguien por ayudar metió el clavo donde no era y dañó al hermanito. Entonces no es simplemente ayudar por eso, que yo llevo 20 años en la iglesia. Eso no importa, Usted tiene que saber ayudar, tiene que hacer o ser consciente: ¿somos o no somos miembros de esta iglesia, hermano? En eso consiste los sacramentos. No es simplemente que me echen agua o que me como un pan. No, los sacramentos son la forma en que nosotros discernimos por qué y cómo estamos acá y para qué estamos acá. Amén, amén. Si nosotros cenamos, hermanos, es porque nos damos cuenta que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y que trabajamos todos los unos por los otros. Ese es el sacramento de la comunión o de la Santa Cena. Alabe al Señor, alabe al Señor. Y venía la tercera marca, y esta marca es bien tremenda. Eran los reformistas, eran los cristianos de la época que dijeron: tenemos que identificar la iglesia verdadera, y ellos comenzaron a trabajar en eso. La tercera marca era la disciplina. Cuando hablamos de disciplina ya nos da un poco de temor, porque nos imaginamos a la mamá dándonos con una chancla en la espalda
porque así nos disciplinaban antes. Y eso que a mi mamá le tocó peor, y a los de más allá les tocó peor, que les daban con lo que encontraban primero. A mi mamá le daban con un alambre de luz, hermano. Ella nos daba con la chancla y con un palo a veces, pero gracias a Dios que al menos... Y ya nosotros que ni les pegamos a los hijos, ni les pegamos. Y como no les pegamos, tenemos un montón de sinvergüenzas en la casa que no lavan ni el plato, hermano, no recogen los calzoncillos del baño. No lo digo por el gordo, porque el gordo está en forma. Yo he hecho cantaleta hasta en mi casa, hermanos. Pero nos damos cuenta de que hoy tenemos un montón de gente en la iglesia que no sabe qué es la disciplina. Y que falta de disciplina en la iglesia la descalifica como una iglesia verdadera. Oiga, tremendo eso, tremendo. La disciplina o el gobierno, también podríamos llamarlo, el gobierno de la iglesia. Se ha visto que en otros tiempos la disciplina se practicaba de una manera diferente. Los castigos en el pasado, no me refiero a los castigos en los hijos, no, en la iglesia, estamos hablando ya de la disciplina en la iglesia. Los castigos que se hacían en las iglesias, hermano, en el pasado eran tortuosos. Estaba la cremación o morir en la hoguera. Cualquiera que era tildado de hereje lo quemaban en la hoguera. Hay un aparato que usaban que se llama el potro. En Colombia, en Cartagena, en una de las murallas de Cartagena, hay un lugar donde usted le muestran el potro, y el potro era algo donde acostaban a un cristiano, lo amarraban de pies y manos y lo estiraban hasta que lo reventaban, hermano, hasta que lo desmembraban. Había otros objetos que usaban para controlar las herejías dentro de la iglesia, que eran, hacían un toro de bronce y metían la gente ahí y le echaban candela hasta que se morían allí, hermano. Hornos crematorios. La lapidación también era un método de castigo para los herejes. Y mucha gente inocente murió siendo disciplinada de esta forma. No era la disciplina, y no estoy justificando el método, no estoy justificando eso. Vamos a poner el potro en Itagüí Central, hermano, el que maneje mal hasta que se reviente. No. Pero tenemos que tener presente que en la Edad Media, escúcheme bien, y no solamente en la Edad Media, sino de ahí para atrás, los cristianos de la época eran muy conscientes de dos cosas. Una era que si vivían bien, se iban para el cielo. Y la otra era que si cometían alguna falta, algún error, ¿se iban para dónde? Para el infierno. Entonces los dirigentes de la época, por tratar de salvar, bueno, vuelvo y le digo, se cometieron grandes atrocidades en nombre de la disciplina. En nombre de la disciplina. Pero había que tener en cuenta eso que le estoy diciendo, que en esa época eran muy conscientes de que había un infierno, hermanos, y decían, no, pero ¿cómo te vas a ir para el infierno, hombre? Mira, que es que... Y ahorita le voy a mostrar la forma de la disciplina bíblica, que hoy no nos gusta hablar de disciplina, y ni nos gusta que nos disciplinen, porque es que ya nos creemos la iglesia del futuro, ya tenemos carros voladores y un montón. No, nosotros seguimos siendo la iglesia del Señor. Amén. Entonces la disciplina se llegó al punto donde vuelvo y le digo, donde abusaron de la gente y se hicieron grandes catástrofes, grandes cosas atroces, hermano, con mucha gente inocente. Vuelvo y le digo, le recalco para que tenga presente, porque no sé si es que nosotros no sepamos que hay infierno. ¿Usted sabe que hay infierno? Yo no quiero ir al infierno, hermano. Cuando estamos en las clases doctrinales, yo le digo a los muchachos o a las hermanas que están asistiendo ahí a la doctrina, yo les digo, yo puedo hablarles del arrepentimiento y del bautismo y hablarles de una manera
o a manera de juicio. Si no te arrepentís, estás para el infierno. En el infierno hay un gusano que se lo va a comer a usted y no se va a morir. La candela va a estar constante y va a pasar una vara que cuando pase tenés que agacharte y tenés que tragar. Yo puedo mandarlo al infierno para que la gente se arrepienta por miedo, porque la Biblia habla del infierno, ¿o no? ¿O no? Pero no es el método que el Señor usa para que usted se arrepienta, ni para que viva como tiene que vivir dentro de una iglesia. Debemos nosotros de vivir en el temor de Dios, y el temor a Dios no es, escúcheme hermano, no es miedo, es más bien respeto reverente por lo que Él es, por su palabra y por lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Es así o no es así? Cuando nos damos cuenta entonces de que hace falta disciplina en las iglesias de hoy, bueno, entre comillas digo yo, hace falta disciplina, porque la disciplina no es, como le digo yo a usted, meterlos en el potro o en el toro de bronce o en la catapulta mala cristiana, por acá cayó. No, no es eso, hermanos. Es que hay un gobierno en la iglesia. Imagínense donde los pastores hagamos lo que nos dé la gana. Si algo ha sostenido la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hasta hoy, 87 años de predicar el Evangelio, solamente en Colombia, ha sido la sujeción a nuestros superiores. No podemos, hermano, hacer lo que nos da la gana, hermano. No, la Biblia dice: alto gobierna sobre alto, y otro más alto gobierna sobre todos. Eso quiere decir que hay un gobierno en la iglesia. Amén. La Biblia declara al Señor de esta manera: Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hay un gobierno en la iglesia. Y aquí manda el Señor, nosotros nos sometemos a la palabra de Dios como pastores, como administradores, como miembros del consistorio, como miembros de los directivos, como miembros de una directiva, como miembros de una congregación. Nos sometemos a la autoridad establecida ¿por quién? ¿Por quién? No estoy de acuerdo, pastor. Bueno, la Biblia dice que toda autoridad que hay, toda autoridad que hay, ha sido puesta por Dios. Toda, hasta la de los impíos. Toda. Entonces deberíamos nosotros de ser conscientes de que en una iglesia debe haber disciplina. Vamos a hablar de la disciplina individual. La disciplina individual tiene un orden. La Biblia dice: si te das cuenta que alguien ha sido sorprendido en una falta, escuche el orden de la disciplina. Si te das cuenta que alguien ha sido sorprendido en una falta, ve y amonesta a tu hermano. No está diciendo que el pastor ni que el honorable consistorio de ancianos tiene que venir a jalarnos las orejas porque estamos haciendo lo incorrecto. Hay cosas incorrectas, hermano, que se hacen dentro de una iglesia. Ponga cuidado cuando le ofrecen masajes o apartamentos o dinero fácil. En las iglesias se ofrece dinero fácil, ¿sabía usted? Lo que llamamos pirámides. Ponga cuidado. Entonces, cuando uno se da cuenta de alguien que ha sido sorprendido en una falta, la Biblia dice: amonéstelo. No dice el pastor, no dice los apóstoles, no dice el consistorio, dice: si usted se da cuenta de alguien que ha cometido una falta, amonéstelo, dígale: hombre, no hagas eso, no lo hagas. Si tu hermano te oyere, ¿cómo dice? ¿Cómo? Oiga, aquí no leen la Biblia, ¿o sí? Pues va a tocar empezar de cero. Vamos a hablar de la disciplina en la iglesia, hermanos. Si tu hermano te oyere, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, estamos hablando de la disciplina en la iglesia. Si no te oyere a ti, ve con otro. Si tu hermano los oyere, habrán ganado a su hermano. Hasta ahí vamos muy bien. Pero si tu hermano no te oyere, ve a los ancianos de la iglesia.
Eso dice la Biblia. ¿Sí dice o no dice? Si tu hermano oyere a los ancianos de la iglesia, ahí termina todo, no se preocupe, gloria a Dios, salvamos al hermanito. Pero si no oyere a los ancianos de la iglesia, publíquenlo en la iglesia. ¿A cuánto se publica hoy en día? Ya eso no se puede. Cuando uno habla de un bandido en la iglesia, entonces lo hacen meter a uno a la cárcel. ¿Cómo le parece? Le voy a contar esta para que usted se aterre. Dentro de la iglesia había una hermana que era bruja. Ay, Dios mío, ¿cómo dije eso, Señor? Es que hay gente rara en la iglesia. Por eso no todos son de la iglesia. No todos son de la iglesia. Y entonces ella hacía sus riegos para espantar los malos espíritus. Yo no necesito riegos. Entonces resulta de que un día me dijeron a mí, pastor, ¿cómo le parece esto y esto y esto? Entonces yo dije, ¿cómo así? Oigan a esta. Y era de otra congregación nuestra, pero de otro sector. Y la iglesia estaba bendecida, teníamos avivamiento, estábamos bautizando jóvenes, estábamos formando líderes, en fin, un montón de cosas que muestran un avivamiento en una iglesia, porque avivamiento no es hablar en lenguas, para que usted se desubique de ahí. Amén. Entonces, una mañana me levanté, fui a sacar la basura y me dice el vecino, oiga, pastor, qué bendición, hombre. Un vecino inconverso. Sí, ¿por qué, hombre? ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasa? Es que vino la señora Julana de tal a ungir la iglesia. ¿A ungir la iglesia? ¿Cómo que a ungir la iglesia? Y ella ungía la iglesia echando aceite en la puerta así, echaba aceite así. Y con un palo que tenía decía, por Jehová de los ejércitos, por Jehová de los ejércitos. Oiga, y uno dice, no es de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que los brujos y los hechiceros no entrarán, no entrarán. Pueden invocar el nombre del Señor. A mí me salió un brujo con una Biblia, mire aquí dice la Biblia esto y esto. Y yo, es de Dios. ¿De Dios? Más del diablo que cualquiera, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia del diablo? Que el diablo también cree y tiembla a la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces la hermanita brujita esta que había estaba regándonos allá el aceitico. Yo había visto hacía días como si un perrito hubiera hecho ahí su necesidad, como si hubiera orinado ahí el perro en la acera. Y resulta que lavamos la acera y eso no salía. Pues yo no le presté atención. Ese perro está alentado, pues uno qué va a saber. Pero era aceite que le echaban a eso ahí. Entonces un día le dije a los hermanos, hermano, ¿cómo le parece que están viniendo a ungir la iglesia? Dije a los hermanos en la iglesia. Y entonces dijo uno, yo sé quién es. Sí, ¿quién es? Es Julana de tal, es bruja. ¿Cómo así, hermano? Ahorita me espera. Pues, claro, conversamos. Y al domingo les dije a los hermanos, vamos a orar, hermanos, que nosotros aquí no necesitamos sino una unción. ¿Y es cuál? La del Señor, la del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos más unciones aquí. Hermano, comenzamos a orar y la brujita, hermanita brujita, empezó a enloquecerse. Dale cuidado, no te metas con Dios. En Hollywood se pusieron a burlarse del Señor. Ya no han podido apagar el incendio todavía. No te metas con el Señor. Entonces comenzó a enloquecerse y llegó el esposo. Llegó el esposo tocando la puerta duro, tan, durísimo. Yo hasta me asusté, estamos en la comuna 13 y yo, me van a matar. Y fui envalentonado a abrir la puerta, a la orden. Y yo no lo conocía. Yo soy el esposo de Julana de tal. ¿Cómo está, señor? Es que están orando por ella y ella se está enloqueciendo. Dígale que deje de echarnos aquí bobada, hermano, porque es que nosotros no necesitamos eso. Y además de eso le cuento otras cosas. Se paraba y miraba a la hermana y la cogía un temblor. Brincaba. Era una gorda así mal hecha. Era una señora. Y miraba a cualquier hermana, a cualquiera. No, ella no sabía si era soltera, casada. Eres la elegida del Señor. Y las hermanitas caían redonditas. ¿Y sabe qué les decía? Tienes que operarte para que no tengas hijos. Así ha dicho Jehová. Y se quedaba así. Yo la miraba y decía, esta bruja, hombre. Hermano, y la gente le comía cuento, hermano. Y la hermanita se hacía operar para no tener hijos. Te vas a casar. La cogía así la chiripiorca.
y le decía a la hermanita: te vas a casar con fulano de tal. Porque yo voy casada. No, Jehová dijo que no, que eso es una herejía, ese matrimonio. Oye, y los hacía divorciar. Bueno, ¿usted puede creer eso, hermano? Yo le estoy diciendo, hermano, iglesia del Señor, reacciona, despierta, porque el Señor está que viene, hermano querido. Y en esta iglesia se predica la verdad de Dios, se vive conforme a los mandatos divinos y se sujeta uno a la voluntad de Dios, hermano querido. Despierta, iglesia, que Cristo está que viene, hermano. Aquí no hay que creer en sueños y en bobadas, hermano, que no están ni siquiera en la palabra de Dios. Hermano, si usted viera el montón de gente que tenía, le estoy diciendo verdades, no le estoy mintiendo, hermano. Por allá tenía una cueva en la casa de ella donde decía ella que tenía a Moisés. ¿Cómo alguien puede creer eso, hermano? ¿Es verdad o no? Vea que hay gente que sabe que es verdad. Ellos saben la historia. Yo fui creyente de ellos cuando eran chiquitos. Pues siguen chiquitos, pero hermano, no seamos ignorantes, hermano. Hermano, es que aquí predican muy duro la paz. Mío, ¿qué quiere que le diga? No es que yo quiero que usted se salve. Hermano, es que no me pusieron a servir y entonces se va a perder por eso. Deje que otros crezcan también, hermano querido. Es que hay un orden aquí, una administración. Esta es la iglesia del Señor, hermano querido. Esta es la iglesia del Señor. Amén, amén. Cuando no hay estas cosas, hermano, cuando no hay disciplina en la iglesia, yo ya voy a acabar, me faltan 2 horas, me aguanta, a las 4 viene el otro culto. Cuando no hay disciplina en la iglesia, escúcheme bien lo que le voy a decir. Estaba buscando un texto por acá. Cuando no hay disciplina en la iglesia, ocurre algo que se llama apostasía dentro de la iglesia. Esa es la consecuencia de no haber administración o disciplina en la iglesia. ¿Cuál es? Apostasía. La gente se vuelve apóstata. Y podríamos decir que hay 2 clases de apostasías. Y esto no es nuevo, esto que le estoy diciendo no es nuevo. Eso lo vieron los reformistas, hermano querido. Es decir, aquellas personas que dijeron: vamos a identificar la iglesia de verdad. Entonces cada una de estas cosas iban mirando qué era lo que pasaba. Hombre, ¿por qué no hay disciplina en la iglesia? Porque todo el mundo quiere mandar. ¿Por qué no hay disciplina en la iglesia? No, porque es que si le decimos las cosas a la gente se van. Es que si le decimos las cosas a la gente, hermanos, se van a sentir ofendidos. Es que la disciplina hace falta, hermano querido, en una iglesia y en un hogar. En un hogar. Amén. Amén. Es verdad que hay que saber mandar. No podemos, vuelvo y le digo, poner un potro aquí, ni un toro metálico. No. La disciplina tiene un orden bíblico. Y le estaba diciendo que cuando el hermano no oye a los diáconos o a la junta, lo publiquen en la iglesia. Pero falta uno. Ese es el orden de la disciplina. 1, hable con él. 2, lleve a otro. 3, dígaselo a los hermanos en la iglesia. 4, publíquelo. 5, ¿sabe cuál es la última? ¿Cuál? Entréguelo a Satanás. Eso dice la Biblia. Entréguelo a Satanás para que el cuerpo sufra, pero el alma se salve. Eso es un texto difícil de entender, muy difícil de entender, pero es el orden de la disciplina. No quiere, hijo del diablo, ya, ese es el orden de la disciplina. ¿Se hace hoy en día? Dígame, contésteme. No se hace. Hoy en día la disciplina es poca dentro de las congregaciones y por eso nos hemos vuelto apóstatas. Y hay 2 clases de apóstatas. Bueno, la frase que utilizaron los de la Edad Media era la frase latitudinarismo, así, latitudinarismo, que quiere decir, en cierta forma, es una actitud adoptada por algunos teólogos, de latitudinarismo, lo que léela porque es como un trabalenguas. Y la adoptaron algunos teólogos anglicanos en el siglo XVII, y era que defendían la salvación fuera de la iglesia. Es decir, comienzan todas estas doctrinas
como la doctrina de solo la gracia, o la doctrina de solo la fe, o la doctrina de no sé qué. Y entonces la gente decía, antes no hay necesidad de ir a la iglesia. Entonces se volvieron tolerantes con las iglesias y se degeneró el cristianismo verdadero. La verdadera iglesia, hermano, debe de ser una iglesia santa, santa. No me gusta, hermano, ser una iglesia santa. No es usted de la iglesia. Entonces la apostasía, habían dos clases de apostasía. Una era la apostasía formal. La apostasía formal es cuando la iglesia anatemiza clara e inequívocamente una verdad esencial de la fe cristiana. Cuando anatemiza, es decir, cuando vuelve maldita una verdad esencial o inequívoca de la iglesia. Nos volvemos anatemas, por ejemplo, cuando negamos que Jesucristo es Dios. O cuando digo, yo no entiendo, pero aquí estoy en la iglesia y ¿quién me echa de aquí? No, usted tiene que entender que Jesucristo es Dios. Nos volvemos anatemas en la fe, nos volvemos anatemas, o nos volvemos, hermano, cuando decimos que no hay que vivir en santidad. Es que son verdades claras que están en la palabra. Hace unos años en una asamblea de pastores se propuso, escúcheme bien, se propuso que los pastores, la iglesia tiene unas normas en el reglamento interno, vuelvo y le digo, nos sometemos a las normas y a Dios. Y uno de los pastores o un grupo de pastores propusieron, escúcheme, propusieron que reingresaran al santo ministerio a aquellos pastores que habían caído en fornicación. Hace muchos años ya, pero eso me marcó a mí. Y argumentaban el por qué. Algunos de ellos decían, es que el ministerio es irrevocable, porque fieles son los dones y el llamamiento de Dios, irrevocables son los dones. Entonces otros argumentaban y decían, no, también la Biblia dice que el hombre de Dios debe ser ¿qué? Intachable. Y se armó un alboroto impresionante, hermanos, dentro de los pastores. Unos decían una cosa, otros decían otra, y algunos defendían esa posición. Yo era muy nuevo, creo que era mi segunda, mi tercera asamblea, y yo asustado, chiquitico, mirando a todos esos grandototes allá peleando, hermano. Y se paró un anciano. Todo el mundo alborotado, hablaban una cosa y la otra. Una asamblea es una cosa de locos, hermano. Una cosa tremenda, porque todos saben Biblia y todos tienen el Espíritu Santo. Entonces se paró un ancianito, cogió un micrófono y nadie le hacía caso. Y él comenzó a hacer así, hasta que todos nos quedamos callados. Mire, yo era el de menos y hablaba con el otro. ¿Vos qué decís? ¿Qué o no? ¿Qué o no? Yo creo que no, le decía yo al otro. Y el viejito se paró y dijo, hermano, yo llevo tantos años en la iglesia, y a la iglesia la ha caracterizado la santidad de sus siervos. Yo fui supervisor en tal distrito, decía el anciano así calmadito, todo el mundo estábamos así vea. Y él dijo, yo fui supervisor en tal distrito y me tocó posesionar a mi hijo amado, lo posesioné en tal iglesia. Lo amo a mi hijo con todo mi corazón, pero mi hijo cometió adulterio. Mi hijo. Y amo a mi hijo con todo mi corazón. Pero yo mismo que lo posesioné en ese lugar, yo mismo fui y lo destituí. Y le dije, mi hijo no aprovechó la oportunidad de Dios. Para ser un pastor se necesita ser íntegro. Eso fue lo que él dijo. Y todo el mundo dijimos, amén. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Comenzamos a hablar en lenguas. Se derramó el Espíritu Santo de una manera sobrenatural en aquel lugar. Escúcheme lo que le voy a decir, al punto de que los empleados era un club campestre, el lugar donde estábamos era un club campestre, al punto de que los empleados del club campestre comenzaron a hablar en lenguas también. Y se paró el hermano Álvaro, para la época el presidente, creo que era el hermano Álvaro, el hermano Reinel, uno de los dos, y dijo, hermanos, Dios ya habló. Y ya, se acabó el problema. Pero yo estaba esperando como miembro de una iglesia o miembro de un ministerio
recién llevaba 2, 3 asambleas, estaba esperando qué se hacía con los que hicieron la propuesta, porque es una propuesta que podía afectar la vida nuestra, y no se hizo nada. Nadie les dijo: venga, no vuelva a proponer eso, hermano, que es que está la iglesia del Señor. Al menos un llamado de atención. Y por no hacer un llamado de atención, podríamos decir que hoy tenemos mucho liberalismo dentro de la iglesia pentecostal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos sí estaban de acuerdo. ¿Me hago entender? Como algunos sí estaban de acuerdo, entonces se abrió la posibilidad de que yo puedo pecar y puedo seguir en el ministerio. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces debe haber una disciplina dentro de la iglesia, un orden dentro de la iglesia que nos guarde de caer en la apostasía. Entonces le digo que una de las apostasías es la apostasía formal, que es cuando se anatemiza una de las doctrinas. Se vuelve, mire, yo digo, hermano, vea, ¿usted cree que la Biblia habla de que las mujeres deben de vestir con pudor? La Biblia lo dice. Aquí no estamos con un resorte o con un metro, más bien midiéndole la falda a nadie. No, pero nosotros creemos que las mujeres del Señor deben de ser pudorosas. ¿O no? Que reflejen la santidad. Yo no estoy de acuerdo en que alguien se suba a la plataforma, hermano, y tenga que estar peleando con la falda ya. No, si tiene que estar peleando con ella, póngase una más larga para que esté tranquila. Yo no estoy de acuerdo, hermano, en que usted pueda tener un novio impío, porque la Biblia dice otra cosa. ¿O no? Pero hoy nos damos cuenta de que muchos hermanos tienen novios o novias impías. No, hermano, pecado. Es que no es que a usted le parezca, es que la Biblia lo dice. Entonces, cuando yo practico o me voy en contra de una verdad divina, soy un apóstata. ¿Por qué? Porque estoy negando la fe. Entonces esa es la apostasía material, pero hay otra apostasía, esa es la apostasía formal, pero viene la apostasía material, y esta es la apostasía que es la apostasía a nivel práctico, donde los credos siguen intactos. Esa es la apostasía material, que es la apostasía de hoy en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde nuestros credos siguen intactos, sin santidad, pero no vivimos en santidad. No vivimos en santidad. ¿O sí vivimos en santidad? Contésteme. Vemos pornografía en internet. Dios no puede ser burlado. Mentimos, robamos, somos malos papás, somos malos esposos. Hermano, creemos que el hogar es del Señor. Maridos, amad a vuestra mujer. Y entonces, ¿por qué no ama pues la suya? Pues se llama apostasía material, donde profesamos creer lo que le decimos a todo mundo que crea, pero nosotros no lo vivimos. Y eso ocurre cuando ¿qué? Cuando no hay ¿qué? Disciplina. Es a lo malo hay que decirle malo, y a lo bueno hay que decirle bueno. Podemos abandonar la iglesia por cualquier motivo, hermanos, por cualquier motivo. Abandone la iglesia. Yo le voy a dar un consejo: no abandone la iglesia porque no lo pusieron a servir. No abandone la iglesia por eso. No abandone la iglesia porque usted cree que tiene un don, y me perdonan los de alabanza, pero voy a poner ese don. Es que yo canto, ¿y por qué me van a sacar de alabanza? Digo, porque ya la administración decidió que usted ya no vaya más. ¿Se va a amargar? Dígame. No, yo no. Entonces siga para adelante mío, que esa es la administración de la iglesia. ¿Cuántos hombres de Dios hoy tenemos que por un traslado se amargaron la vida y armaron una división? Por un traslado, porque se creían dueños de la iglesia. A mí alguien me dijo: lo vamos a traer. Yo me amarro del púlpito, me amarro con una cadena, con púlpito y todo me sacan. ¿Sí? Entonces no nos podemos amargar la vida, hermano, porque hay una administración. La administración a veces comete injusticias, porque la administración es humana.
debería de ser humana, guiada por el Señor. Así debería de ser. Pero a veces nos dejamos llevar de nuestras emociones y un montón de cosas, entonces cometemos errores. Pero si el error se comete, la Biblia dice que el que manda, ¿qué? Manda. No, la Biblia no dice, sí, la Biblia sí dice eso. La Biblia sí dice eso. Y nosotros nos debemos de someter. No le estoy obligando a usted a que, no, pero si no hay disciplina, si no hay un gobierno que gobierne, hay una posición política también que llama anarquía. Y anarquía es que todo el mundo hace lo que le da la gana. Y la anarquía es falta de gobierno o falta de disciplina. Alguien me dijo, ¿por qué no se van los que no quieren someterse a las normas? Y yo, ¿por qué no? Porque aquí está la iglesia del Señor. Porque en medio de todo, y aunque no estemos de acuerdo, si usted viera el montón de, hace 8 días nombramos las directivas, y usted viera un montón de comentarios, no me gustó la directiva, es que a mí no me interesa si a usted le gusta, créamelo hermano, no quiero ser grosero, pero a mí no me interesa si a usted le gusta, es que estamos trabajando en un proceso y por una iglesia, y estamos tratando de hacer lo que a nosotros, guiados por el Espíritu Santo, nos parece correcto, en pro de un montón de gente. No estoy de acuerdo, no se preocupe, tranquilo. No me quiero someter. Decida qué hace. Usted no tiene que aguantarme, ni aguantar a las directivas que nombramos. Pero yo porque a 1 o 2 o 3 o 10 no les guste la administración que beneficia a 800 o más, van a haber 800 aquí, créame lo que hay más. Créame lo que hay más. Yo no voy a matar el pollito aliviado para darle caldito al enfermo. O matamos el pollito aliviado para darle caldito al enfermo. No se puede, no se puede. El Señor mira a la gente y les dice, ¿no les gustó? Váyanse. Y Pedro le dijo, Señor, venga, hable pasito. El Señor le dijo, ¿quiere usted? Dice también. Entonces Pedro Guanabaña le dijo, ¿para dónde me voy a ir? Si solo tú. ¿Cómo? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy nos dedicamos entonces a abandonar la iglesia o a criticar todo o a dividir la iglesia. Miren, le digo, no es el problema de Itagüí Central, no es el problema de Itagüí Central. Es el problema de casi todas las iglesias del nombre, hermano querido. Porque ya no quieren que se les amoneste, que se les discipline. ¿Creen en el Evangelio? Yo creo en el Evangelio es la verdad de Dios. Listo, ¿y entonces por qué no vive pues? ¿Cree en el bautismo como el ingreso a una vida nueva? Las cosas viejas pasan, viva en novedad de vida, viva en vida nueva. Sí, yo creo en el bautismo. ¿Y usted por qué no vive como un cristiano? ¿Cree en la Santa Cena como parte, que usted es parte del cuerpo del Señor y que el cuerpo se cuida y se nutre y se alimenta con lo que tiene para... Sí, yo creo en él. ¿Y entonces por qué divide el cuerpo? Una sola razón: falta de sujeción o falta de autoridad. Entonces, como no nos sometemos a la autoridad establecida por Dios, estamos mostrándole a las nuevas generaciones que aquí no somos iglesia. Pero aquí sí somos iglesia. Lo digo porque hay lugares donde, hermano querido, mire hermano, vea, la iglesia del Señor es una, y es una iglesia que tiene unas características especiales. Esas características las tenemos que tener todos nosotros. Esas características son bien importantes para el desarrollo de la iglesia. Y Pablo, hablando del hogar, toma como referencia el matrimonio para hablar de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si alguien nos ama a nosotros, se llama Jesucristo. Él no quiere la muerte nuestra, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué murió el Señor por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, no solamente en el bautismo, sino también por la palabra.
La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos da entendimiento de lo que somos, de en quién creemos, de para dónde vamos, de a quién estamos esperando. La palabra de Dios nos purifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo dice? Gloriosa. La gloria de esta iglesia es Jesucristo. Esa es la gloria de esta iglesia, el nombre de Jesús que ha sido invocado sobre nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, es decir, que tiene dueño, que sabe quién es su dueño, que no tuviere ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La mancha puede ser pecado, el pecado que está contaminando nuestras vidas y que a veces toleramos con mucha facilidad. El mensaje del primer domingo fue un nuevo comienzo. Como si Dios nos dijera: vea, estoy que vengo, vamos a comenzar otra vez. Me voy a olvidar de todo lo que han hecho hasta ahora, bueno o mal. No se olvide usted de lo bueno, olvídese sí de lo malo y comience otra vez. Comience sin pecar. Comience con una buena economía, porque si usted no tiene plata es difícil a veces estar comprometido con Dios. Pero si la economía suya depende de usted, de su fidelidad, comience otra vez, pues, comience otra vez. Comience sirviéndome, comience otra vez, comience con fe, comience con esperanza. Ese fue el primer mensaje del domingo, del primer domingo de este mes. Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y hoy el Señor nos está diciendo: yo quiero que la iglesia se conozca en todos los lugares, que sea una iglesia que predique el evangelio, es decir, que no se avergüence de creer lo que cree y de predicar lo que predicamos en este lugar. Si aquí no le podemos decir a la gente que tienen que vivir en santidad, esta no es la iglesia del Señor. Tenemos una iglesia que muestre las marcas de su vida, hermano, en Cristo, que es bautizada, que es regenerada por la palabra de Dios, que tiene novedad de vida, que vive para agradar a Dios, porque hace parte del cuerpo del Señor. Y por último, el Señor quiere una iglesia que se someta a Él, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Estén en pie, tengan la bondad. Cuando estamos mostrando eso en nosotros como iglesia, como congregación, estaríamos mostrándole a todo el que llegue, hermano, y a todos los que van detrás de nosotros, jóvenes, niños, que esta es la iglesia del Señor. Que no se nos pierda esa ¿cómo le digo yo? Como esa identidad que nosotros tenemos, hermano. Que los que sirven, le sirvan a Dios con integridad. Que mi hogar sea un lugar para Dios. Que haya educación para mis hijos, educación espiritual. La educación secular se la dan en la calle, hermano. Y hasta la educación mala se la dan en la calle. Pero que mi hogar sea un hogar donde se predique el evangelio, donde mis hijos se críen bajo las normas divinas, hermano querido, donde podamos demostrar que hemos nacido de nuevo y que somos parte de la iglesia del Señor, y que aquí no hacemos lo que nos da la gana, que aquí nos sometemos a la eterna voluntad de Dios. Yo quiero invitarle, hermano, a que me ayude a orar. No sé si haya sido difícil de entender esto, tal vez algunos no lo hayan entendido, pero aquí no, el que manda no soy yo, no, yo aquí predico la palabra y no me he medido de decirles lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. En cualquier momento me voy de aquí, créanmelo, en cualquier momento me trasladan y me iré a otro lugar con la certeza de que Dios me envió a ese lugar y que voy a seguir predicando la verdad de Dios, guste o no guste. Pero mientras esté aquí, déjeme decirle, nosotros no somos de aquí, nosotros somos de arriba, somos ciudadanos de los cielos, hermano querido. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermano querido, pero como tal no debemos vivir como habitantes de la tierra, sino como miembros de la familia de Dios, porque Dios nos ha preparado un lugar a nosotros, los que por su gracia hemos sido rescatados, hermano querido. Si no le gusta, hermano, déjeme decirle, usted no va para el cielo, usted no va para el cielo.
Pero yo creo que aquí somos de los que vamos para el cielo. Y podemos decirle esta mañana al Señor: ven, Señor Jesús, ven que te estamos esperando. No, todavía no pasó, todavía no. Comience de nuevo, hermano querido, porque este año tal vez venga el Señor a levantar a su iglesia. Soberano Jesús, gracias por habernos permitido estar esta mañana en este lugar. Permítenos mostrar a todo el que llegue a este lugar las marcas de una iglesia verdadera, una iglesia que vive bajo tu palabra o que predica el evangelio, una iglesia que cumple tus sacramentos, Dios, el del bautismo para una nueva vida y el de la Santa Cena para mostrar que somos miembros de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, y el de la sujeción, que es el del gobierno, el de la administración, Padre Santo, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Que tu palabra haga un lugar en nuestras vidas, en nuestras almas, y podamos entender que tú quieres formarnos, Padre Santo, a tu manera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.